Hola y bienvenidos a esta cuarta entrega del curso Word Básico. Mi nombre es Octavio Moreno y voy a ser su orientador. Esta vez vamos a hablar sobre lo que son las márgenes. Iniciamos con este tema que son las márgenes. Las márgenes es algo simple de manejar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, las márgenes las vamos a encontrar en la pestaña de diseño, pero en este programa que tenemos aquí, que es el Word 2019, lo encontramos en la segunda pestaña de diseño. En la primera pestaña de diseño no, sino aquí en esta segunda. Damos clic sobre la segunda pestaña de diseño y veríamos que nos encontramos con el grupo configurar página. Muy bien, en este grupito configurar página nos encontramos las márgenes. Si damos clic sobre el botón de desbordamiento, nos encontramos con una serie de márgenes preestablecidos, unas márgenes que ya están prediseñadas y las podemos adoptar, pero en este caso normalmente nosotros buscamos son márgenes personalizadas. Muy bien, si hablamos de las márgenes personalizadas, entonces tenemos aquí las márgenes simples, que son las márgenes superior, inferior, izquierda y derecha. Bien, estas márgenes creo que son bastante claros, que es en el caso de que si yo quiero una margen superior mucho mayor, no de 2.5 sino de 3 centímetros, 4 centímetros, lo podemos ir aumentando de aquí o ir disminuyendo, y lo mismo hacer con el resto. Bien, creo que esto es bastante simple, no voy a ahondar mucho sobre el tema, pero sí podemos ahondar sobre lo que significa la encuadernación y la posición del margen interno. ¿Qué significan estos dos elementicos? Muy bien, para que lo veamos, coloquemos un ejemplo en la parte interior. Digamos esto cancelar y escribamos un texto aquí. Ya sabemos escribir un texto libre. Voy a escribir un texto cualquiera. Muy bien, allí tenemos nuestro texto. Entonces ese texto que ya lo tenemos listico, ustedes están viendo o estamos observando que tenemos unas márgenes ya prediseñadas tanto por la izquierda como por la derecha, como en la parte superior y en la parte inferior. Y vamos a ir a mirar entre las márgenes que tenemos. Márgenes, miremos aquí margen personalizado, y efectivamente 2.5 en la superior igual en la inferior, y 3 y 3 por el lado derecho y por el lado izquierdo. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, a donde yo quiero llegar es ¿qué es la encuadernación? Que es el punto que toqué. La encuadernación significa que además de esta, oído muy bien, además de esta que tenemos aquí, esta margen izquierda, pues nosotros vamos a colocar otro margen, un espacio mucho más grande, no de 0 centímetros, sino un espacio más grandecito. ¿Para qué? Para que la encuadernación, cuando llevemos nuestro documento a encuadernar, pues nos quede ese espacio, y ese espacio es el preciso para esa encuadernación, que la encuadernación normalmente la hacemos en argollados, bueno, o las técnicas que utilicen para lo que es la encuadernación. Normalmente la técnica más conocida es la del argollado. Es un espacio extra que voy a proporcionar después de lo que es el margen de la hoja, pero es independiente del margen izquierdo. Quiere decir de que es esto que está aquí, este margen que voy a dejar de encuadernación, es extra a la margen izquierda. Me hago entender. En este caso, por ejemplo, aparece en 0. Si nosotros miramos aquí no hay ningún espacio, ¿sí? Pero si yo hago el cambio y le digo aquí, y voy a colocarlo exageradamente de unos 3 centímetros, muy bien, 3 centímetros, miren que en la vista previa ya me apareció aquí. Esta es la encuadernación. Si yo le digo que esa encuadernación me la deje en la posición de la margen interno, que es izquierda, y le digo aceptar, miren lo que ocurre. Efectivamente me está dejando esta margen, pero me está dejando el margen que yo le tengo prediseñado en el lado izquierdo, que ¿cuál es? Bueno, esa margen que aparece aquí es de 3 centímetros. ¿Qué pasa si yo le digo a él que la margen, ¿sí? O sea, mi encuadernación no va a ser por la izquierda, sino que mi encuadernación va a ser por la parte de arriba? Listo, míralo, ahora me lo coloca en la parte acá. Aceptamos y efectivamente el espacio que me está dejando para encuadernación me lo está dejando en la parte superior. Bien, espero que con esto nos quede bien claro qué significa esto de la encuadernación. Bueno, retiremos estos elementicos nuevamente, digámosle que la encuadernación va a ser a 0 y que aquí lo dejamos en la parte izquierda. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer aquí? Bueno, hacer el cambio de la orientación, si queremos la impresión de la hoja de manera vertical u horizontal. Otra de las cosas que podemos tener aquí siempre, la vista previa, si lo vamos a aplicar a todo el documento o desde un punto en adelante. Bueno, el otro elemento es el papel. El tipo de papel que nosotros podemos manejar aquí es el papel tamaño carta. Podemos cambiar aquí también
sus dimensiones, pero en este caso ya vienen prediseñadas el tamaño carta. El otro tamaño que se utiliza, ¿cuál es? El tamaño oficio, lo que apareció la hojita un poquito más grande. Pero aquí nos aparecen todos los tipos de papeles que tenemos. O sea, aparece también, por ejemplo, el A3, el A4, el A5, que ya eso ya depende de ustedes que busquen qué significa esto. No lo voy a explicar en este momento. Lo otro es si tenemos sobres, y hay otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta, y es el elemento en el que vamos a imprimir, o sea, la impresora. En este caso, si la impresora tiene capacidad para estos elementos que tenemos aquí, bueno, entonces lo tenemos a nuestra disposición, pero básicamente dejaremos el tamaño carta. Y aquí pues esto ya tiene que ver en el origen del papel, o sea, las bandejas que tiene la impresora, o sea, si tiene 1, 2, 3, 4 bandejas, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos una vista previa, excelente. Ya con respecto al diseño, entonces en el diseño lo que estamos hablando es un elementico que lo vamos a hablar más adelante, que son los encabezados y los pies de página. Y aquí estamos dejando cuáles son las distancias de esos encabezados y pie de página, pero desde el borde de la hoja. Muy bien, esto en términos muy básicos lo que significan las márgenes de lo que es el papel. Bueno, aquí ya hicimos unos cambios y efectivamente, digamos, aceptar, y nos volvió a quedar nuestro documento como está. Bien, ¿qué otro elementico vamos a hablar el día de hoy? Ya hablamos de lo que es de manera muy rápida lo que son las márgenes. Vamos a hablar ahora de lo que es un texto en columna. ¿Qué será el texto en columna? Bueno, un texto en columna significa de que yo puedo tener este texto que tenemos aquí, yo lo puedo tener organizado en columnitas. ¿Cómo así en columnitas? Bueno, de que es una forma de mirarlo. Por ejemplo, en los periódicos aparecen los famosos periodistas que le llaman columnistas. ¿Por qué? Porque ellos escriben columnas. Los textos vienen divididos en columnitas. Vamos a hacer que este texto también aparezca en columnas. Voy a seleccionar todo el texto, en este caso control E, todo el texto seleccionado, y voy a utilizar el texto en columnas. Eso lo hago desde donde, desde la misma pestaña diseño en el 2019, y en la segunda pestaña de diseño en lo que es el grupo configurar página, y tenemos aquí texto en columnas. Entonces le daríamos aquí clic en el cuadrito de desbordamiento. Mira, aquí nos aparece que si lo vamos a hacer en 1, en 2, en 3, si queremos que la columna izquierda sea más pequeña, o si queremos que la columna más pequeña sea la derecha. En este caso me voy a referir aquí donde dice más columnas, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que el número de columnas que yo quiero son 2. Entonces, en este caso 2 columnas. Voy a dejar el ancho y el espaciado lo voy a dejar predeterminado, como allí aparece, y vamos a decirle aceptar, y verifiquemos que ahora sí nuestro texto aparece en columnas. Bueno, voy a hacer otro detalle aquí para que lo miremos. Entonces, en este detalle voy a decirle que nuestra alineación sea justificada. Entonces voy a justificar la alineación en ambas columnas. Bien, pero voy a mirar otro aspecto. Vamos a suponer que yo quiero darle a mi documento, quiero darle un resalte, quiero darle un diseño propio. Entonces vamos a suponer que yo lo que necesito es que desde este párrafo, o sea, desde este párrafo hasta este párrafo, me quede en esta columna izquierda. Pero quiero que desde aquí en adelante, ¿sí?, todo el resto de elementos me queden en la otra columna. O sea, ¿cómo haríamos para que este elemento, de lo que tengo aquí resaltado, se me pase desde este punto hasta acá? Bien, eso lo haríamos de la siguiente forma. Lo haríamos colocando el cursor, oído muy bien, el cursor lo vamos a colocar aquí donde comienza el párrafo que yo quiero que se pase para acá. Miren, es de aquí en adelante yo quiero que venga a dar a esta columna derecha. Entonces, a partir de este punto quiero que se pase al otro lado. ¿Cómo lo hago entonces? Regresamos a la pestaña de diseño, a la segunda pestaña de diseño, la número 2, y le diríamos entonces aquí, clic aquí donde dice saltos. Aquí en saltos le diríamos que nos haga un salto de columna. Damos clic allí y efectivamente se nos llevó el párrafo para el otro lado. Y miren, ya tenemos entonces este texto ubicado. Nos quedó este espacio de acá, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, este espacio aquí queda como feo, queda como chato. Entonces yo lo he dejado aquí porque lo que quiero hacer es que quiero tener 2 columnas, pero de aquí en adelante continuar el texto normal. Bien, si yo quiero continuar mi texto de aquí en adelante, quiero seguir normal escribiendo como escribe normalmente el Word, entonces me voy a parar. O sea, yo quiero que este párrafo, estos 2 párrafos que están aquí, estos que están aquí, yo quiero que estos continúen. ¿De qué forma? Continúen de manera normal. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a parar en el párrafo que quiero que desde allí se continúe de manera normal,
y le voy a decir lo siguiente. Voy a regresar nuevamente a saltos y le voy a decir que continúa, o sea, que continúe como él estaba. Pero miren lo que ocurrió. No lo está haciendo de manera continua. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque resulta de que aquí yo tengo elegida que el texto sea en columnas. Entonces le quitamos el texto en columnas. Vamos a las columnas y le diríamos, ya sea por más columnas, ¿sí? Le decimos que una sola, o lo haríamos como aparece aquí en el atajo rápido, le diríamos que una sola columna. Y en este caso ya nos queda esta presentación. Efectivamente es un textico en el cual pues nos cabe mucha más información. Esto ya depende de lo que ustedes quieran, de lo que quieran hacer en cada uno de sus creaciones. Pero bueno, en este caso pues les estoy mostrando cómo es un textico en columnas y cómo hacerlo. Muy bien, hay otro elemento que también se utiliza mucho en los textos y son las sangrías. Entonces vamos a hablar de los tipos de sangrías que hay. Bueno, esas sangrías nosotros las vamos a encontrar ¿en dónde? Las vamos a encontrar aquí en la pestaña de inicio, en el grupo párrafo. Pero en el grupo párrafo, ¿en dónde? En su cuadro de desbordamiento. ¿En dónde? En la configuración del párrafo, o sea, en la ventana de configuración. Muy bien, vamos a suponer que lo que yo quiero es hacer más vistoso este párrafo que tenemos aquí. Bien, entonces ya sabemos que lo puedo escoger de esta forma o lo podemos escoger de cuál otra, dentro de él dando triple clic. Muy bien, con triple clic también lo puedo escoger. Entonces yo quiero que este párrafo que está aquí pues tenga una sangría. Bien, las sangrías son este grupito que tenemos aquí, dando clic en el cuadrito de desbordamiento y nos sale la configuración de párrafo. Tendríamos esta sangría, este grupito, pero las sangrías yo las puedo tener de 4 formas. Puedo tener una sangría izquierda, puedo tener sangría derecha, puedo tener sangría lineal, perdón, sangría de primera línea o sangría francesa. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces inicialmente cuál es la sangría izquierda. Si yo quisiera una sangría izquierda, vamos a decirle a él aquí que esa sangría sea de 1.5 centímetros, perdón, de 1,5 centímetros. Y verifiquemos a ver qué nos ocurriría. Efectivamente nos hace una sangría de todo él, nos hace un espaciado de todo el, o sea, nos lo corre todo el párrafo hacia la izquierda. Esta es una de las sangrías. Vamos a ver otro tipo de sangría entonces. Eliminemos esta, digámosle aquí que sea a 0 y digámosle que nos coloque una sangría derecha también a 1,5 y digámosle aceptar. En este caso ya ahora la sangría es por este lado. Recordemos que la alineación que había dejado inicialmente es una alineación justificada, velo, aquí está, pero aquí nos está colocando una sangría en este lado. Bien, vamos a hablar del otro tipo de sangría que hay aquí. Quitemos esta sangría, digámosle que es 0 y vamos a decirle que nos coloque una sangría de tipo primera línea, digámosle aceptar. Una sangría de primera línea es que nos corre solamente la primera linecita, la corre hacia la derecha. Bien, las sangrías, ¿para qué se utilizan? Realmente las sangrías, ¿sí? Este tipo de sangrías se utilizan para dar un orden y una apariencia al texto. Pues en este caso le estamos dando esta apariencia un poco más vistosa antes que lo tenemos aquí. Esta es la famosa sangría de primera línea. Hablemos del otro tipo de sangría. Triple clic y hablamos de la sangría francesa. Entonces en este caso quitamos esta y le diríamos sangría francesa. La sangría francesa, pues se van a dar cuenta de que es un poco diferente porque solamente corre la primera, perdón, deja la primera oración, la primera línea la deja quieta, pero corre el resto de líneas. Aquí está, la primera línea la deja quieta y el resto de líneas es a las que corre. Bien, como ya les había dicho, esto lo que sirve es para darle orden y apariencia, dejar de una manera más vistosa el texto que tenemos. Entonces, ya que estamos viendo este pedacito, vamos a hablar de otro elemento también que se utiliza mucho para la vistosidad, para la apariencia de los textos. Quitemos esta sangría y hablamos de ella. Hago referencia a quién, hago referencia a lo que conocemos como la letra capital. La letra capital no es más que una letra grande que viene colocada aquí. En este caso voy a seleccionar mi letra, esta, porque yo quiero que para este párrafo sea la vistosidad esté en este párrafo. Entonces yo diría aquí que para este elementico voy a colocar una letra capital. ¿Dónde la encontramos? En la pestaña insertar y nos vamos al grupo texto.
aquí lo encontramos, letra capital. Si damos clic en su cuadrito de desbordamiento, vamos a encontrar. Inmediatamente yo pase el puntero, se nos va a colocar acá una muestra rápida. Entonces en este caso, que yo la quiero en texto, ve ahí está. Que yo la quiero en margen, ve ahí está. En este caso yo le voy a decir de que me dé opciones de la letra capital. Clic sobre las opciones. Las opciones le voy a decir que sea en texto. Voy a decirle que la fuente sea vamos a decirle que sea una Alegria, algo vistoso para que nosotros lo veamos allí. Y aquí me está indicando el número de líneas que va a ocupar esta letra y cuál es la distancia que va a tener con respecto al texto. Voy a colocar aquí, dejémosla en 0 y que el número de líneas que ocupe es 3. Vamos a mirar a ver de qué se trata. Entonces, efectivamente nos ha colocado el tipo de letra, Alegria, y nos ha dicho que 0 centímetros del texto, o sea la separación que existe aquí, esta separación de esta letra respecto de este texto. Entonces aquí dice que 0, está bien pegada. Y lo otro es el número de líneas que está ocupando 1, 2 y 3 líneas. Vamos a hacer un pequeño cambio para que lo veamos. Nuevamente le decimos opciones. Ahora le voy a decir que el número de líneas que va a ocupar va a ser de 5 líneas. Y le voy a decir que la distancia del texto va a ser de 1 centímetro. Voy a separarlo un poco más. Digámosle aceptar. Y miren, aquí lo tiene. 1 centímetro de separación. Y me está ocupando 1, 2, 3, 4 y 5 líneas la letra capital. Bien, esta letra capital nosotros podemos hacer con ella que otra cosa. Podemos cambiar. Podemos cambiarse de color. Eso lo podemos hacer ya acá en el diseño y decirle a ella, yo quiero que esa letra sea de color, bueno, un horrible verde, digámosle que verde. Efectivamente, eso es lo que podemos ir haciendo con lo que conocemos como la letra capital. Bien, un pequeño detalle que se me escapaba era el siguiente. A nuestros textos en columnas podemos hacerlos un poco más vistosos. ¿De qué forma? Bueno, colocando una pequeña línea entre las columnas. Esa línea que vamos a colocar entre las columnas nos quedaría en esta posición. Pero ¿cómo la colocaríamos? Bueno, tendríamos que hacer lo que hicimos para el texto en columnas. Ir al lugar donde las encontramos. Entonces, iríamos a la pestaña de diseño, la segunda pestaña de diseño. Vamos aquí a configurar página, texto en columnas. Y donde dice más columnas. Muy bien, ya estamos en el cuadro de diálogo de él. Tenemos un texto en 2 columnas, pero queremos que las columnas nos queden con una linecita aquí en la mitad. Eso lo hacemos dando clic aquí, o sea, autorizando la línea entre columnas. Listo, clic allí, nos aparece la linecita y le diríamos aceptar. Bien, en este caso nos ha aparecido allí esa pequeña linecita que hace que nuestro texto pues resalte un poco más, o simplemente para adornarlo. Eso ya depende de ustedes y de sus creaciones. Bien, continuemos entonces. Vamos a hablar de otro tema, el cual se conoce como las notas al pie. ¿Qué significa una nota al pie? Bueno, hablar de una nota al pie es cuando nosotros tenemos una palabrita que nosotros como creadores de un texto nos vamos a dar cuenta de que cuando el lector del texto llegue a esa palabra no la conoce. Entonces nosotros queremos dar una definición y no la queremos dar dentro del texto que hemos generado. Entonces lo que podemos hacer es resaltarla y en la parte inferior decirle o llevarlo a una referencia de qué es lo que significa, porque en ocasiones esa palabra puede significar no tener un significado corto, sino un significado mucho más amplio, y también depende del contexto en el cual se haya metido esa palabra. Vamos a suponer que la que yo en estos momentos yo quiero utilizar es la palabra insertar. A pesar de que todos sabemos qué significa insertar, entonces vamos a utilizarla como un ejemplo. Entonces voy a dar doble clic, porque la voy a seleccionar, la palabra insertar, y vamos a ir a donde dice la pestaña referencias. En esta pestaña de referencias dice notas al pie. Entonces voy a decirle a él ahora aquí que insertar una nota al pie. Damos clic sobre ella, pero aquí nos aparece y le diríamos allí qué es lo que significa. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, donde yo seleccioné me ha colocado un numerito 1 aquí, aquí está. Y cada vez que yo paso el puntero sobre él, mira, me aparece un recuadro. Este recuadro, ¿qué es lo que va a ir escrito? Está esperando lo que yo escriba acá. Vamos a escribir una pequeña definición de lo que sea insertar. Entonces digamos que insertar es:
digámoslo de esta forma, que es introducir un elemento, no elemento, idiota, escriba bien. Muy bien, entonces un elemento. Entonces en este caso, ahí me disculpan que me trato como mal. Ya tenemos lo que es la palabra introducir, perdón, la palabra insertar. Si nosotros regresamos al texto y colocamos el puntero aquí, miren que ya nos dice que es introducir un elemento. Entonces esto que tenemos aquí es lo que conocemos como notas al pie. Ahora si quisiéramos hacer otra nota al pie, bueno, entonces podemos colocar también, vamos a colocar otra nota al pie, y esa otra nota al pie va a ser esta palabra que está aquí. Doble clic y digamos que sea la palabra galerías. Entonces digamos que insertar una nota al pie. Esta es la número 2, entonces vamos a decirle que galería. Bueno, yo sé que no es la definición correcta, pero esto es un ejemplo. Entonces vamos a suponer que eso es lo que tenemos aquí. Veo aquí nos aparece la definición que hemos colocado en la parte inferior. Muy bien, aquí ya tenemos entonces nuestros dos elementicos, lo que son los pie de página, y obviamente hicimos lo que era la letra capital. Hablamos también sobre lo que es el texto en columnas y lo que fueron las márgenes. Pues dejemos el video hasta aquí para no hacerlo tan largo y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por su atención, muy amables.